Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es con un rastrillo o similar apartar toda esta hierba que tenemos ahí que nos estorba para que nos quede así. Se trata de tumbarla, la hierba. No hace falta arrancarla, ni cortarla, ni nada. Así gastamos menos energía. Con un rastrillo la tumbamos para poder pisotearla y pasar por encima. Tiene que quedar así. Me voy a poner ahora con este lado para que lo veáis. Es muy sencillo. Y ahora se trata de meternos aquí abajo, levantar la planta con la mano, tal que así, la levantamos, y añadimos compost a la base, primero para sujetar la planta, y segundo para que las patatas empiecen a desarrollarse correctamente. Vamos a ello. El aporcado tiene varias funciones. La primera de ellas es, como digo, evitar que el tubérculo lleve a cabo la fotosíntesis, produciendo en la planta la solanina y poniendo verdes las patatas, que ya os digo, no se pueden consumir, verdes, no se deben consumir. Pues esta es una de las funciones. La otra función es levantar la planta del suelo, como digo también, para evitar la infección por hongos y por otras enfermedades que pueden venir del suelo, y también aportar materia orgánica, porque como decimos, la patata es muy exigente en materia orgánica y tiene que estar continuamente recibiendo aportes de materia orgánica. Por lo tanto, es muy bueno ir añadiendo compost, que nos reservemos un poco de compost para ir añadiendo a lo largo del cultivo. Es decir, no solamente basta aportar al principio, como es un cultivo largo, pues también tendremos que ir dotando al cultivo de cierto aporte, aunque ya muy inferior al del inicio, eso sí. Bueno, pues este es nuestro compost. Mirad qué pinta más buena tiene. Tiene también hongos, se ven ahí un color más claro, blanquecino. Y algunos pensaréis, ¿hongos en las patatas? Bueno, ¿peligroso? No, pues os comento, los hongos del compost son hongos descomponedores, no son hongos patógenos. Los hongos que se instalan en las patatas, normalmente el oidio, mildiu, son hongos patógenos. Los hongos patógenos viven en el suelo e infectan a las plantas, ¿vale? Porque viven de ellas, viven de seres vivos. Los hongos descomponedores del compost viven de detritos, de materia orgánica, no tiene nada que ver. De hecho, estos hongos son beneficiosos porque compiten y expulsan a los hongos patógenos del suelo. Es una labor, como veis, un poco pesada y que hay que hacer poquito a poco para no partir las plantas y no dañarlas, porque son plantas que están muy altas y bueno, se las puede dañar ahora.
así que hay que hacerlo poquito a poco. Tampoco hay que aportar mucho si se siembra la patata con una densidad grande, como hicimos nosotros, que sembramos en una densidad muy grande, muy alta, y en un pequeño espacio, mucha patata en poco espacio, pues ella sola se protege de la luz solar, porque saca tanta masa foliar, ya lo estáis viendo, que bueno, pues yo creo que las raíces están bien enterradas, pero bueno, si las tenemos un poquito más claras, pues habrá que aportar un poquito más de compost. Yo voy a aportar solamente por los laterales, para, digamos, subir la planta un poco y, bueno, y sobre todo, aparte de subirla, aportar un poco de abono, que le viene bien, aunque es un abono muy ligero, pero bueno, y también para protegerla de los rayos del sol. Fijaros qué fácil salen las hierbas, las malas hierbas, cuando cultivamos en compost. Fijaros, salen a tirón, súper fácil. La correhuela y otras adventicias que tenemos aquí. Tenemos correhuela, tenemos bastante. Esta conviene quitarla para que no se enrede en las patatas y les quite aireación. En el aporcado también os recomiendo utilizar toda esta materia orgánica que tenemos abajo, en el pasillo del bancal. La tenemos aquí abajo porque se ha caído con el viento, con el agua, etcétera, y os recomiendo utilizarla. ¿Cómo? Pues muy sencillo, porque es que al final es el mismo compost que añadimos, ¿os acordáis? Al inicio, que se ha caído en el pasillo. Entonces se haría así. Levantamos un poquito. Eso es. Sí, con la misma mano, para no hacer mucho estropicio, porque si utilizamos rastrillo y demás, yo no me gusta mucho con las patatas, porque la patata es una planta delicada. Ya os digo, con cuidado, con un brazo levantamos un poquito con cuidado, para no partir los tallos, porque si no, mejor no hacerlo. Aprovechamos también en este momento del aporcado para aportar 2 o 3 abonos orgánicos en formato líquido que nosotros mismos producimos. Me estoy refiriendo al pasto fermentado, es uno de ellos, muy bueno, dota a la planta fortalece su sistema inmunológico muchísimo. También utilizamos el purín de hierba fresca, que también tiene esta misma función, fortifica la planta y la hace más resistente a plagas y a enfermedades, ahora que es un momento en la floración donde la planta necesita un poquito más de atención. Nutrientes no aportamos demasiados porque ya hay bastante nutriente en el suelo y con todas las lombrices están ahí produciendo una cantidad de humus de lombriz, en fin, de materia orgánica bastante importante y de nutrientes que lleva la materia orgánica, aunque
La materia orgánica no es específicamente rica en nitrógeno y otros nutrientes, pero sí que lo es en fósforo y en otros muy importantes en este momento de la planta, porque la planta ahora quizá no necesita ya tanto nitrógeno, sino que más bien necesita fósforo, potasio, calcio y otra serie de elementos que las enmiendas orgánicas tienen mucho de esto, sobre todo las que se hacen haciendo partícipes a la lombriz epigia, pero la lombriz epigia suele subir los niveles de fósforo, de potasio y de calcio en las enmiendas orgánicas, si bien los de nitrógeno no, más bien los reducen, pero de estos tres elementos sí suelen aumentar la dosis en la enmienda orgánica que aportamos. Por lo tanto, aportamos purines, aportamos pasto fermentado, es todo de forma líquida. ¿Por qué? Pues porque la forma líquida lo va a absorber la planta mucho antes. Ya tiene a largo plazo todo el compost que hemos añadido y el estiércol, y ahora lo que nos interesa es propiciar una absorción rápida. Para la absorción rápida siempre recurrimos a abonos orgánicos y los pasamos a líquido y los aplicamos de inmediato. Esta es la manera más efectiva que tenemos de hacerlo, y ya os digo que es muy bueno aplicarlo en el momento de la floración. Produce más la planta y sobre todo se fortifica, su sistema inmunitario funciona mucho mejor con el aporte que estamos haciendo de estos abonos orgánicos en forma líquida. Asimismo, es muy bueno aportar ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, que van a hacer de prebiótico para nuestro suelo y van a aportar nutrientes, porque, como digo, la planta, siempre volvemos a lo mismo, la patata es muy exigente en materia orgánica y en nutrientes. Por lo tanto, ácidos húmicos y ácidos fúlbicos están muy bien, y este tipo de fermentos y de preparados que preparamos nosotros de manera orgánica y aquí mismo en nuestra casa con todos los restos vegetales que tenemos aquí a nuestro alcance y que nos son tan útiles para reintroducir en nuestro suelo la fertilidad de una manera prácticamente automática. A finales de julio es un buen momento para llevar a cabo una cata en nuestro cultivo de patata. Esta cata nos va a permitir saber si es buen momento para ya cosechar nuestro cultivo o le queda todavía un tiempo por esperar. Normalmente, si al realizar esta cata, es decir, extraemos una planta al azar y vemos los tubérculos cómo están. Si parece que la piel se suelta, ¿verdad? Es una piel muy fina y la vemos que se suelta del tubérculo, en ese caso deberemos dejar madurar la patata unos cuantos días más y dar unos riegos suaves para que siga formándose la piel y siga engrosando el tubérculo, que es lo que a nosotros nos interesa. En caso de que veamos una piel ya gruesa y ya bien pegada al tubérculo, significará que ya podemos empezar a cosechar. No obstante, aunque veamos que es pronto, estos tubérculos ya se pueden consumir como patata nueva, están buenísimas y sin ningún tipo de problema. Yo lo que os recomiendo es llevar a cabo una cosecha de forma escalonada, es decir, donde mejor se conserva la patata es en el suelo, en la tierra. Es allí donde mejor se conserva, salvo que ya haya terminado el ciclo, nos hayamos pasado de tiempo y tengamos que sacarla. Pero si estamos atentos y pendientes, en cuanto detectemos que ya hay patatas, ya podemos empezar a consumir, y esta es la mejor manera, porque vamos a ir consumiendo y se va conservando la patata en el mismo suelo, que al mismo tiempo va creciendo más y va ensanchando, de tal manera que la cosecha escalonada es la mejor. Nosotros, como realizamos la siembra escalonada, si os acordáis, en dos partes, adecentamos el bancal en dos partes y realizamos la plantación en dos partes, pues la cosecha también vino en escalonada y en dos partes, para así tener un poquito más de margen, y cuando estás terminando de consumir ya unas patatas, ya vienen las otras después. Y es una manera muy buena para no ponerlo todo de golpe y encontrarte con muchas patatas que luego sí puedes conservar, pero tienes siempre más riesgo de que se te pongan malas o lo que sea, ¿no? Donde mejor se conserva el tubérculo siempre es en el suelo, siempre y cuando no haya pasado ya el ciclo de la planta.
¿Cuándo pasa el ciclo de la planta? No debemos esperar tampoco a que la planta se seque por completo y caiga. Podemos ir cosechando cuando la planta esté verde, pero ya no tiene ese verdor característico de cuando la planta estaba vigorosa, digamos que ha decaído, y bueno, empieza ya a terminar el ciclo. Se nota perfectamente cuando la planta ya se va cayendo hacia el suelo, porque los tubérculos van creciendo mucho y entonces lo que son las hojas y tal ya se van cayendo y el cultivo se va apagando, lógicamente, a nivel foliar, pero los tubérculos, sin embargo, es ahora cuando tienen un mayor crecimiento y un mayor engrosamiento. Bueno, pues vamos a continuar sacando patatas. Hemos sacado aquí unas poquitas para ver cómo estaban y están bastante bien. Ya las hemos probado y todo, así que nada, fenomenal. Vamos a seguir sacando. Importante el riego, tenerlo localizado, porque si metemos la horca podemos pincharlo. A mí ya me ha pasado muchas veces, así que hay que tener cuidado. ¿Vale? Vamos retirando un poquito el riego, así. Y intentamos pinchar, pues, alejado, ¿vale? Como el sustrato es compost, en su mayoría, pues está muy suelto. Hacemos un poquito de palanca y a la vez tiramos, ¿vale? Y ya aparecen aquí, ¿vale? Las patatas, que son pequeñitas. Si se despega la piel, como vemos aquí, es que le queda un poquito a la patata todavía, no está del todo hecha. Esto es lo que la une a la planta. Por aquí chupa la fuerza de la planta y engrosa. Y esto significa que todavía no están, que les queda un poquito. ¿Vale? Pero bueno, nosotros vamos a sacar unas pocas y nada, las que salen dañadas por la horca, pues se consumen antes y ya está. ¿Vale? Esto, lo ideal es ir cosechando según vamos necesitando. ¿Vale? Fijaros aquí, esta mata tenía bastantes, pero de menos tamaño. Hay veces que salen más patatas de menos tamaño, otras que salen menos, de más tamaño. Bueno, fijaros qué cantidad de agujeros tienen los terruños. Todas las galerías que han hecho las lombrices, fijaros. Lleno de lombriz el suelo. Esto es un suelo vivo. Solamente en un terruño, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, 10, 11, lleno. Están muy profundas. ¿Veis? En el canto del bancal. Ella reposa y ahí es donde engrosa. Por eso es bueno aporcar y echarle tierra para que engorden. Contra más tierra tenga encima, mejor. Y también más aguanta la humedad. Esta patata la hemos regado muy poco, poquísimo. Se podía haber regado un poco más, pero cuando ya empiezan a salir las patatas es mejor suspender el riego, porque si regamos en exceso podrían pudrirse todas y es una pérdida bastante grande. Imaginaros todo este bancal, todas las patatas podridas, pues fatal. Entonces, pues es mejor pecar siempre un poco de menos agua que de más. Y sobre todo al final. El agua al principio, la patata va bien. Sobre todo la patata hay que regarla mucho cuando está en flor. Ahí es cuando necesita bastante agua. Pero tanto al inicio como al final no. Porque al inicio la semilla podría pudrirse y al final las patatas podrían también pudrirse. Bueno, pues aquí está nuestra cosecha, que oye, no está nada mal. Podemos comer un par de semanas perfectamente en casa y vamos retirando según vayamos necesitando, porque donde mejor se va a conservar es en la tierra la patata. Algún escarabajo de la patata hemos visto, pero están bastante a raya, porque como tenemos mucha mariquita
y mucho biocontrol. Aquí pues los tienen muy a raya, también los pájaros, etcétera. Tenemos el bancal lleno de mariquitas, está lleno. Y claro, estas mariquitas pues son muy depredadoras del escarabajo de la patata. Concretamente de las larvas del escarabajo de la patata. Mira, aquí se me ha quedado una. Sí que da buen resultado, ¿eh? Hombre, a ver, como lo hacemos todos los años, pues nada, podemos coger nuestras patatas y luego al año que viene otra vez y otra vez y otra vez. Y esto, pues hoy al final, dedicar un bancal a las patatas, la gente que tenga sitio, como yo, tampoco es tanto, este bancal tampoco es tan enorme, ¿no? Pues te da para bastante tiempo, si no para todo el año, pues para medio año sí que da, ¿eh? Podemos obtener nuestra propia semilla de aquí y reproducirla. De hecho, había algunas por aquí, voy a buscar, que ya estaban germinando, como esta, por ejemplo, ¿vale? Estaba ya brotando, ¿vale? Entonces estas, pues brotarán algunas, porque como no le vamos a echar ningún producto químico para que no germinen, pues seguirán su proceso. Es lo que os digo, podríamos irlas sacando progresivamente y le damos tiempo a las de allí al fondo que vayan engordando un poco más. Podríamos desplazar el riego un poco hacia allá, controlarlo el riego para que no se nos pudran, como os he dicho antes. Y es la manera de que engorden un poquito más, ¿vale? Porque les falta un poquitín de tiempo, por eso han salido un poco más pequeñas. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a dejar. Vamos a dejar esta otra parte del bancal para la vuelta y así le damos un poquito más de tiempo a que se desarrolle bien, y como además tenemos bastante patata ahí para consumir, pues no nos va a hacer falta más, ¿vale? Entonces vamos a dejar el resto del bancal, pondremos el riego ahora y lo revisaremos a la vuelta. Cosecharemos nuestras patatas a ver qué tal han salido, si han ganado algo de calibre o han ido mejor o han ido peor, y así también hacemos una prueba, ¿no? Y probamos con distintos sistemas para ver cómo se da mejor, si antes, después, etcétera. Así que nada, aquí lo vamos a dejar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente:
con esta patata vamos a ir ya tirando este verano perfectamente, ¿vale? Para consumo propio, patata temprana, para no almacenarla. Se va consumiendo y perfecto. Las patatas que vamos a dejar para recolección más tardía, para recogerlas a la vuelta del verano, y van a estar mucho mejor, porque en la tierra se van a conservar bien. No vamos a dejarle mucho riego, pero lo que vamos a hacer es, digamos, dejarlas un poco más de tiempo para recogerlas más maduras y que nos aguanten ya de cara al invierno, porque se van a conservar mucho mejor en casa. La patata tardía se conserva mejor que la patata temprana. La patata temprana hay que consumirla rápido. Pero lo vamos a hacer así porque esta variedad, que es la variedad agria, por si alguien quiere saberlo y quiere utilizarla o quiere probarla, a mí me gusta mucho porque es muy versátil. Te permite tanto hacer cultivo de patata temprana y también dejarla un poco más y cosecharla más tarde. Entonces eso es muy interesante. Es una patata que se llama semi tardía o semi temprana, depende. Es bastante interesante por esto que digo, es muy versátil. Te ofrece la posibilidad de hacerlo de ambas maneras, ¿eh? Así que nada, bueno, pues perfecto. Bueno, os voy a enseñar una característica que es propia del cultivo de la patata. Es que tiene una característica, es que deja el suelo muy preparado para otros cultivos que vienen. Es decir, deja una tierra súper suelta, muy húmeda, porque como es un cultivo que, bueno, en definitiva sí que precisa humedad, pues deja la tierra muy suelta y como lo trabajamos con mucha materia orgánica, pues está lleno de lombrices, lleno de materia orgánica, lleno de vida, de fertilidad, para recibir el siguiente cultivo. Por lo tanto, ahora, por ejemplo, vendría muy bien un cultivo de coles, por ejemplo, que además se acerca el invierno, y pues para poner aquí, por ejemplo, un cultivo de coles sería ideal. Por lo tanto, el cultivo de patata es un cultivo muy exigente, pero luego la tierra que deja se puede aprovechar, pero la deja sobre todo muy, muy suelta, y esto se nota a simple vista. Ya veis el color que tiene y bueno, está fenomenal. Por lo tanto, en nuestro caso, el cultivo duró entre 4 y 5 meses, contando con la helada. La helada perjudicó negativamente al cultivo, tanto en producción, que tuvo que volver a rebrotar, y eso le supuso un estrés y una fuerza a la planta que lógicamente bueno, pues es mucho peor una planta que ha sufrido una helada, que ha tenido que, sí, producir, pero claro, ya después de la helada ya no es igual. Ha sufrido un daño muy grande y le cuesta recuperarse y es normal. Pero aún así fueron entre 4 y 5 meses desde la plantación hasta el momento, bueno, digamos desde la adecuación del bancal hasta la cosecha. Fueron entre 4 y 5 meses, lo que no está mal. La producción obtenida, ya digo, por mor de la helada, fue inferior a la que hubiéramos debido de obtener. En este caso, haber aplicado una manta antiheladas por nuestra parte hubiera estado bien, la verdad, se hubieran protegido, pero nos pilló desprevenidos. La helada no estaba ni siquiera anunciada, pero es que suele pasar aquí con frecuencia, ya digo, incluso a veces no está en el pronóstico del tiempo la helada, y llegas aquí y te encuentras, bueno, pues una catástrofe de estas. Y nada, pues hay que seguir adelante. La planta, como tuvo bastante materia orgánica y el suelo estaba vivo, pues pudo sacar fuerzas y reaccionó positivamente y rebrotó. Este rebrote, como ya os digo, pues lógicamente no es igual, el cultivo se ve afectado, pero para que veáis, lo he querido dejar a posta, para que veáis que cultivando de una manera orgánica, la planta es mucho más fuerte y es capaz de hacer frente a las enfermedades, a la intemperie, a todas las barreras que se le van presentando, ¿verdad? La planta lucha y tiene un sistema bastante fuerte de implementación
para ser una planta cultivada. Por lo tanto, a mí me gustó mucho y me gusta esto que haya quedado registrado, que haya quedado patente en el vídeo, para que vosotros mismos lo veáis, que realmente la agricultura orgánica sirve para algo, no es algo que se diga, bueno, es una moda y tal, no, 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 es que realmente es efectiva. Y es efectiva para esto precisamente, porque fortifica los cultivos, porque lo que se crea en un suelo vivo es muy superior que lo que se crea en un suelo inerte. Bueno, pues a la vez que cosechamos, la planta ha generado una biomasa bastante importante, lo cual es una ventaja para nosotros que cultivamos de manera orgánica. Es un cultivo que a mí me gusta también por eso, porque aporta materia orgánica. Toda la planta de la patata genera mucha biomasa que utilizamos para ir tapando el mismo bancal. Es decir, que esta planta la ponemos superpuesta en el bancal para alimentar a los microorganismos que están allí y no dejarles a la intemperie y bajo los rayos del sol, que lo que va a hacer es que los va a matar. Entonces, si cubrimos, ellos van a tener alimento y van a empezar a integrar esa patata que ha consumido, esa planta de patata que ha consumido una serie de nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, microelementos, los van a llevar de regreso a nuestro bancal. ¿Veis cómo funciona la agricultura orgánica? Es decir, no gastamos todo el combustible de golpe y ya está, no. Procuramos que el combustible él solo se vuelva a reintroducir en el suelo. Esto es lo realmente mágico y bonito de llevar a cabo la agricultura orgánica. No se tira nada, no se llevan las plantas de patatas a no sé dónde, se meten en bolsas y se tiran, porque no tiene ningún sentido. Es decir, allí mismo se quedan y allí mismo realizan una función y un trabajo de alimentar a los microorganismos del suelo. Bueno, pues fijaros la cantidad de biomasa que ha generado la patata. Esto para hacer un compost es buenísimo. En cuanto al almacenamiento de la patata, es un poquito sensible, ya digo, corremos el riesgo de que se pudra. Si vamos a almacenarla tiene que ser en un lugar oscuro, al abrigo de la luz, seco, no va a querer humedad para nada, es bastante dañina la humedad y la luz en la conservación del tubérculo. Siempre me gusta guardar este tipo de mallas para pues reutilizarlas. Y fijaros que bien nos vienen ahora para guardar nuestras patatitas, y estas son para casa, ya para dentro de casa, así que fenomenal. Estas las vamos a consumir prontito. Listo. Bueno, pues ya estamos aquí. Otro aspecto a tener en cuenta es el almacenaje. Siempre el almacenaje, a mí no me gusta dejar la patata al sol mucho tiempo porque se puede dañar y tampoco lavarla, ¿vale? Entonces se deja así mismo, con la misma tierra. Bueno, las que tengan un poco más de tierra se pueden limpiar a mano, así, ¿vale? Y ya está. Pero vamos,
no es ni necesario. Algunas salen bastante limpias, por ejemplo. Entonces, bueno, lo importante es, más que la tierra, que eso no le afecta, lo importante es siempre a la sombra y muy ventiladas. Y tapadas del sol y de la luz. También la luz les afecta negativamente, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer es volcarlas en esta caja. Estas cajas son ideales, la verdad. También valen sacos de tela, ¿eh? No hace falta que sean estas cajas. Los sacos de tela de rafia van muy bien también. No llenamos hasta arriba porque es mejor utilizar otra caja, ¿eh? ¿Para qué? Pues para que se aireen y se ventilen bien. Estas que han sido dañadas en la cosecha las dejamos aparte, ¿vale? Para consumo inmediato, ¿de acuerdo? Las que también tengan la piel muy fina, que se hayan, pues todas estas no van a madurar bien aquí, entonces nos las llevamos para consumo inmediato, ¿vale? Pues esta vamos a cogerlas para consumo inmediato y para dar algunas a la familia también, y estas las cubrimos, las tapamos y las ponemos en nuestro almacén bien ventiladas, a la sombra, contra más oscuridad mejor, y ya está. Muy bien. Bueno, pues por último vamos seleccionando nuestras patatas y las vamos consumiendo y ya pues se van acabando. Claro, como es lógico, pues bueno, hay que irse ya preparando para el siguiente cultivo, y así todos los años. Es un cultivo de cabecera que conviene poner todos los años y así tenemos nuestra propia patata, pues estupenda, la mar de fresca, rica y bueno, pues nutritiva sobre todo, que es lo importante. Con algunas patatas llegamos tarde y bueno, os muestro en este vídeo también cómo se os puede llegar a pudrir la patata en el suelo, porque se pasa el tiempo, sigue recibiendo agua y claro, pues a veces se pudre. Bueno, pues como veis, ahí esta zona ya está cosechada, que es la que cosechamos a principio de verano. Y esta zona es la que estamos cosechando ahora, que es la patata tardía, ¿vale? Bueno, problemas, pues bueno, los problemas que puede haber son este que hay aquí. Por ejemplo, esta patata se ha podrido, está podrida porque ha habido un exceso de agua, de humedad, ¿veis? Aquí está muy blanda, muy blanda. Entonces en estas otras patatas han aumentado un poquito el tamaño, cosa que está bien, se agradece, han aumentado el grosor y han sido de mayor calibre y se han terminado de hacer mejor, entonces, pero aún así están muy húmedas. Entonces hemos llegado a tiempo porque ha caído una tormenta bastante fuerte ahora en verano y bueno, pues estos son los problemas que os podéis encontrar. Entonces nada, vamos a seguir cosechando, nos queda por cosechar esta parte de aquí, todo esto, quité la manguera de riego para hacerlo con facilidad y todo esto que veis son las patatas. Estas sí que valen, las vamos a dejar aquí, que se vayan aireando, vayan perdiendo un poquito de humedad, les va a venir muy bien en hileras para no dejar ninguna zona sin cosechar y así pues podemos hacerlo todo poquito a poco. Fijaros qué pedazo de lombrices hay, unas lombrices enormes, porque estas son las que han estado ayudando al cultivo, ¿vale? De patata. Como cultivamos en orgánico, pues abundan las lombrices. Fijaros qué pedazo de lombriz. Esta es un buen ejemplar de lombriz. Bueno, pues toda esta es la fauna que nos ayuda, ¿eh? Esta patata está totalmente podrida, es lo que os digo, y ya están las lombrices epígeas comiéndosela, ¿eh? Están transformándola ya en abono, en humus, para que veáis que en estos bancales y en este tipo de agricultura hay una simbiosis ya establecida. Materia orgánica, ya están aquí viviendo
los seres vivos que transforman esa materia orgánica en abono, en el mismo sitio, en el mismo lugar. No hace falta añadir nada, porque ya tenemos aquí la fauna que trabaja. Y esto es muy interesante y muy importante. Entonces, como veis, esta patata está podrida de la humedad, lo detectan los seres vivos, tanto hongos como lombrices, y se ponen a trabajar para, pues para transformar la materia orgánica en inorgánica. Esta es la clave y la esencia de la agricultura orgánica. Sin embargo, otras están muy bien. Ahí están. Bueno, y este es el aspecto que tiene nuestro bancal al final del cultivo. Como veis, todo bien cubierto, bajo un espeso acolchado que os voy a quitar para que veáis. Fijaros qué espeso es, mucha materia orgánica, y esto lo que produce, esta cantidad de materia orgánica, es, pues como estáis viendo, un suelo húmedo. Yo lo cojo ahora y esta tierra está húmeda, está bastante húmeda. Y bueno, pues esto es lo que se pretende, que después del cultivo de la patata, pues el suelo esté en condiciones para recibir otro cultivo. Como veis aquí, pues está ya en condiciones, pensando ya en lo que va a venir detrás. Y bueno, mirad, aquí un detalle curioso, se nos olvidó una patata y ha brotado, aquí. No sé cuánto durará porque vendrán los fríos enseguida, pero bueno, oye, si dura y produce, pues mejor para nosotros. Ahí está. Se nos olvidó cogerla y ha brotado. Así que este es el final del cultivo. Bueno, y como continuación al anterior reel, aquí veis, ya hemos destapado nuestro bancal, lo hemos destapado, todo esto es el acolchado que tenía, todo lo hemos puesto alrededor y lo hemos destapado. Este es el resultado, una tierra estupenda. Vamos a cultivar ahora nuestros cultivos de invierno, está sueltecita, no hay que pasar máquina, no hay que abonar, no hay que hacer nada, es que está lista, es simplemente quitar el acolchado, quitar la cubierta y sembrar. Así es como lo hacemos en agricultura orgánica, y esta tierra puede perfectamente ahora ser cultivada de una manera orgánica, natural. La han labrado los microorganismos, las bacterias, los hongos, los protozoos, los nemátodos, toda la vida que hay en este suelo, y está totalmente lista para sembrar, que es lo que vamos a hacer. Bueno, pues hasta aquí este interesante vídeo sobre el cultivo orgánico de la patata. Si os ha resultado interesante y os ha gustado, darle a like, os espero en comentarios y nos vemos como siempre en el siguiente. Hasta luego.